al final de la pantalla. Aquí está Ismar Guerrero. Y de este lado está Edgar Roca. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de esta primera temporada. El tema que tenemos para hoy es acerca de los debuts directoriales, esas grandes películas o grandes realizadores que logran empezar con un muy buen pie sus carreras cinematográficas. Y bueno, en el camino algunos, digamos, cumplen los trabajos que les siguen cumplen la promesa de lo que realizan, pero hay otros que no, y es interesante analizar qué es lo que ocurre con aquellos, digamos, que logran tener una carrera fructífera y aquellos, digamos, que son apabullados, bien sea por el cine comercial o sí, las exigencias o limitaciones y otras razones un poco más interesantes allí para tratar de escudriñar qué es lo que ocurre. Y fíjate que es súper pertinente en este segundo capítulo, porque este es el segundo capítulo después del debut del podcast. Será mejor que el primero. Exacto, a veces es mejor que el primero. Entonces, incluso, además, aprovechando eso, agradecerle a toda la gente que nos escuchó en el primero, que además nos sirvió para entrar en otras plataformas y eso es muy bueno. Exacto. Sobre todo, en mi caso, que no sigo mucho los podcasts y estoy como entrando a esto y me parece tan interesante esta movida. Entonces, hablar de cine ahora en esa misma dinámica del segundo capítulo, luego del primero, que a nosotros nos encantó por lo que disfrutamos. No, el resultado, bueno, lo dirá después qué tan bueno es cuando pasen los años y lo seguimos haciendo y nos consolidamos. Claro, el legado. Si no nos peleamos en el transcurso de todo esto como amigos. Bueno, yo quisiera empezar porque es como un ícono de ese síndrome. Sí. Con un director como Orson Welles, por ejemplo, yéndonos a los clásicos. Más emblemático. Claro, que todo el mundo dice, que a mí me parece injusto, porque todo el mundo dice que después de El Ciudadano Kane, que es su obra maestra, su gran película, no hizo nada más allá. Y yo no las he visto todas, las películas de Orson Welles, pero he visto Otelo, he visto Macbeth, que tú ves Macbeth, ese tipo sabía rodar una película. Ves La Dama de Shanghái, o ves aquella famosa del plano secuencia cuando empieza, que sale Bette Davis ahí también, Sed de Mal, que él actúa también, Touch of Evil. Touch of Evil. Ajá, disculpen mi inglés. Tranquilo. Sí, entonces esas películas que son todas las que he visto son mejores al menos que su segunda, que es otra que vi, y una de las pocas que he visto de él. F de falso, fake, es un falso documental, un extraño documental muy interesante. Ciertamente todas esas son superiores a su segunda película. Su segunda película no es mejor que... The Magnificent Ambersons. Sí, el cuarto mandamiento se le llamaba en español. Sí. Yo también recuerdo que la vi como doblada al españolete y quizás por eso no la disfruté tanto. Claro. Pero sí, no es una mejor película que esa. Además, también entra la parte personal, porque aquí también va, eso como yo te digo un poco en broma, pero también un poco en serio, esas cosas que van de la vivencia o de lo individual, ese tema de la bebida que él tenía, los otros problemas. Hay un documental que abre con una cita de Orson Welles, que él dice que él pasó el 5% de su vida haciendo películas, que era lo que él más quería hacer cuando era joven, muy joven. Y ya, eso es un comentario en retrospectiva, ¿no? Ya anciano. Y pasó el otro 95% de su vida desperdiciándolo en el alcohol y buscando dinero para hacer las películas. Sí. Y que eso no es vida, pues, para él. Sí, porque él era como un poco también malcriado, iba un poco en contra. Sí, con un carácter difícil, pues, como dicen. Sí, y bueno, ahorita es que estamos viendo una película precisamente que tuvo como muchos problemas en tema de financiamiento, que es El otro lado del viento, The Other Side of the Wind, que está disponible en Netflix, junto con un documental que dicen Me van a querer cuando esté muerto, They Will Love Me When I'm Dead, acerca de la realización de esta última película, que precisamente quería ser como, bueno, ese gran documento que resumiera lo que había sido su carrera y su visión y lo que él quería realizar. Una película en la que están dos directores, Peter Bogdanovich y John Ford, que escribió un libro Bogdanovich sobre él. Sí. Entonces, bueno, es interesante, digamos que cuando creas lo que se conoce como la mejor película de todos los tiempos, ciertamente una de las mejores películas norteamericanas de todos los tiempos, es la número 1 para el Instituto de Cine Norteamericano, la haces a tus 25 años,
Así que bueno, te queda como un poco difícil, pero ciertamente lo que tú dices, depende de la óptica como estés evaluando qué es mejor y qué no. De Magnificent Ambersons, digamos que tenía este tema de que hubo mucha interferencia por parte del estudio, que fue, digamos, para evitar un poco lo que pasó con la primera también, dicen. Sí, entonces que fue tal vez lo que chocó, pero ciertamente sus otros trabajos no tienen, digamos, la escala épica de Ciudadano Kane, pero ciertamente tiene muchas cosas valiosas en términos de su lenguaje visual y de su lenguaje narrativo, pues entonces es allí. Lo que pasa es que, bueno, sí, él ciertamente lo encontrarán en muchas listas porque es eso. Alguna de sus otras películas es considerada la mejor. Bueno, no mejor que Ciudadano Kane para los rankings, pues entonces es allí donde se encontrará. Yo le tengo cariño a La Dama de Shanghái, por ejemplo, y a F de Falso también me gusta bastante. Casi que a la par yo diría que a la par de Ciudadano Kane. Eso es porque a uno se le enseña en la escuela y uno la ve y tal. Fíjate lo que son las diferencias de cuando hay una industria y cuando no. Incluso estamos hablando de alguien que empezó su producción audiovisual en los 40. Él hace El Ciudadano Kane y al año siguiente estrena también la del Cuarto Mandamiento. ¿Sabes? No perdió mucho tiempo en eso. Exacto. Que es algo de lo que vamos a hablar más adelante también. Sí, algunos que nos han dejado como esperando mucho tiempo por esa segunda. Bueno, yo creo que es interesante ahorita hablando como el tema de lo que vivió Orson Welles con la intervención del estudio en su película, digamos, inmediata. Es también interesante lo que viven algunos directores recientemente, digamos bien que se dejan abrumar por el tema de que pasan a lo mejor de unos presupuestos indies a encargarse de una franquicia, pues, y que lo hemos visto recientemente en los últimos festivales de Sundance. Bueno, Sundance siempre ha sido como un semillero de posibles nuevas grandes voces, casi siempre hombres, pero bueno, ese es, digamos, el tema de la industria. Pero va cambiando. Sí, eso esperamos. Pero ha sido interesante recientemente casos como el de Josh Trank, que no es de Sundance, pero que digamos hizo una película pequeña que tuvo muchísimo éxito, que fue Chronicle, y que quiso ser como, bueno, esta nueva visión del cine de superhéroes, y es como, bueno, el origen de un villano con un elenco de, bueno, de grandes futuras estrellas convertidas ahorita en estrella, en el caso de Michael B. Jordan, quien allí tiene como un papel de reparto, pues, y ya desde su trabajo desde niño, pues se podía notar de que él iba en un ascenso, pues. Y es interesante que Josh Trank, luego de este éxito inesperado con Chronicle, se le da la franquicia de Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, encontrarán entre las peores películas de todos los tiempos, la peor película de superhéroes. 2016 es esa, ¿no? Sí, tuvo un rodaje bastante accidentado. Entonces, sí, muchos decían, bueno, que no estaba preparado, se le dieron las riendas de algo muy grande. Entonces, bueno, es interesante como evaluar a aquellos que, digamos, no están a la altura, o aquellos que dicen que es que el cine en esas instancias tiene demasiada intervención. Yo digo que la importancia de este tema, de la segunda película de cada director, es porque nos demuestra qué tan constante va a ser su carrera. Porque el inicio siempre es o prometedor o no prometedor, o vamos a ver qué viene la segunda. La segunda es, este tipo tiene algo que le va a permitir hacer carrera. Truffaut, por ejemplo, que es uno de los directores que a mí me gusta en lo personal mucho, debuta con Los 400 golpes, una película muy sincera, una película que iba de su infancia, ¿no? Y después de esa primera película hace seguidamente al año y medio una segunda que es Tirar sobre el pianista, que no es de sus mejores películas. Yo siempre recuerdo de esa película es este cantante francés que cantaba, ¿cómo se llamaba esa película? Esa canción. Murió hace poco, Aznavour, Charles Aznavour. Es uno de los actores en la película. Y la vi por eso, porque alguien me dijo, mira, él actuó en una película de Truffaut y tal. Ya después de esa película, que no es la mejor de Truffaut, que tiene películas dentro de su cinematografía no muy buenas, conseguimos obras tan importantes para la cinematografía mundial como La Noche Americana, que se gana un Oscar, Jules and Jean, que siempre es como de culto y la gente ama la película y la candidez de los protagonistas. La trilogía que hizo a partir de Los 400 golpes con el mismo actor que aún vive,
que es la Antoine Doinel, que es el personaje. Antoine Doinel, entonces, y además llegó a Hollywood como actor. Steven Spielberg le dijo, por favor, yo amo su cine y quiero que sea este personaje en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. No sé inglés, pero no importa, buscamos otro actor que va a ser el traductor. Exacto, sí, tal cual. No hay problema. Entonces, sí. Bueno, ese es interesante en el caso que es como se recuperan del bache, digamos, que pudo haber sido esa segunda película, ¿no? Y también hay otros en los que, digamos, su trayectoria cambia drásticamente. Pues es el caso de John Singleton, que también fue como un director debutante, el más joven en haber sido nominado a los Oscars. ¿Qué edad tenía? Boys in the Hood. Estaba en sus 25 años, creo que tenía. O sea, era realmente bastante joven. Y lo nominaron de director y de mejor director, mejor película, y bueno, su trayectoria, digamos que dio un giro más hacia lo que es el cine más comercial, pues, pero no es el que tal vez lo verían como parte de esta tendencia Spike Lee, o sea, de todos estos realizadores, y digamos que él tuvo un giro más al cine de acción como tal, y no las películas que le siguieron no tuvieron como esta misma repercusión, pero bueno, él tiene, digamos, la distinción de haber sido el primero y el más joven en haber sido nominado, el primer afroamericano, porque bueno, hay que recordar que Spike Lee no tiene nominaciones como director dentro de la academia. Él ha sido nominado por su guión y productor, pero no como director. Entonces, bueno, es interesante el hito, digamos, que él representa, pero de cómo su carrera, digamos, no terminó siendo este cine autor, este cine alabado, digamos, por los premios, sino un cine más comercial. Y esto que tú mencionas, o estos dos realizadores en particular, creo que vienen a ser ese antes y el después, los que marcan un hito por todo el tema racial y todo esto, que ahora vemos, creo yo, desarrollado con estos dos jóvenes directores que a ti en lo personal te gustan mucho, que sería el de Moonlight, Barry Jenkins y Ryan Coogler. Sí, que precisamente son, digamos, ya pasaríamos a los ejemplos de aquellos que van creciendo, pues, de lo que era su debut. Pues Ryan Coogler es de estos descubrimientos de Sundance con Fruitvale Station, y digamos el proyecto que le sigue, bueno, cuando fue anunciado fue Creed, y para muchos fue como que wow, un talento de ese calibre, y lo van a utilizar para una franquicia que ya está, digamos, como en decadencia o que está desvaneciendo, pero bueno, resulta que fue como gran parte del proyecto en su carrera que tenía previsto Coogler, de que él quería hacer como esa historia, y él hizo el pitching a Sylvester Stallone y al estudio Warner de cómo él podía reformular esa historia, de cómo le podía dar una nueva vida, un nuevo soplo, y bueno, ahora tenemos como esta franquicia que él logró revivir, pues, que ahora están dando sin él, pues. Después de Rocky Balboa, eso ya había muerto. Sí, y él le dio otra, como tú dices, revivió esa franquicia. Sí, y ahora, bueno, él pasa, digamos, a la mamá de los estudios de franquicias, que es Marvel, entrando con Black Panther. Exacto. Y que Black Panther ahora viene y rompe el hito al convertirse en la primera película de superhéroes que tuvo una nominación a los Globos de Oro. Entonces es como que, bueno, trazó un camino en el cual él va, digamos, abriéndose camino y va ayudando a otras personas que puedan transitar ese camino. Bueno, en el caso de Barry Jenkins también empezó con una película bastante pequeña, y que creo que está disponible en Netflix. Melancolía, no recuerdo bien su nombre, la pondremos en las anotaciones. Pero bueno, y la que le sigue es Moonlight, y él era de esos directores que estaban la gente como en peligro de que se fuera a desvanecer después de su debut. Okay. Porque era así como que, oye, Barry Jenkins hizo esta película indie como un Before Sunset, Before Sunrise, ese estilo, que logró calar con mucha gente dentro del circuito de festivales y como película independiente. ¿A dónde se nos fue? Cuando él regresa con Moonlight, bueno, lo hace con esta obra maestra que, digamos, logra tener el visto bueno de crítica, de audiencia, y que logró conectar, y bueno, se posiciona como dentro de la historia de como estas cosas raras que logran ser honradas
los que están establecidos por la industria como tal. ¿Sabes que en el primer capítulo yo hablaba de que yo creía en el ser humano, ponía esa cosa espiritual, incluso de aquel que te abra la puerta y te pueda mirar feo, de esa gente que parece que no, pero tiene cosas en el fondo valiosas? Yo creo que el ser humano poco a poco, en 2000 años, ha ido aprendiendo de sus errores. Y creo que eso es lo que han hecho estos realizadores. Y yo siento que una de ese estilo de realizador que ha aprendido de los errores de antes es un tipo, por ejemplo, como Quentin Tarantino, que es un empírico, sí, que es un tipo que no viene de la academia, no es como Barry Jenkins, no es como Ryan Coogler, que son gente formada, no del empirismo, sino de la academia, de estudiar, ¿no? Y tiene una carrera súper pareja. Tarantino, desde Reservoir Dogs, luego Pulp Fiction, fue creciendo. Película tras película, Tarantino creció hasta ya un punto en que ya ahora más bien tú lo ves y no te gusta tanto y extrañas un poco el Tarantino en las primeras 7 películas. Creo que Barry Jenkins y el señor Coogler son de estos directores que tú sabes que pueden hacer, o que parece, al menos lo que te transmite, pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, sí, empiezo con esta película, hice esta película, ahora voy a hacer esta que me puedes decir que a lo mejor no funciona, pero mira, se gana un Oscar, mira, revive una franquicia, ¿sabes? Sí. Ahora voy a hacer una de superhéroes y me va a ir genial, y después voy a hacer otra autoral y la voy a partir igual. Entonces, estas cosas son valiosas en estas generaciones que están como aprendiendo de los errores y de las limitaciones. Yo siento que desde un análisis, a lo mejor consciente en algunos casos, donde hay genialidad, o a lo mejor de forma inconsciente en otros casos, ¿sabes? Analizar qué hizo mi ídolo Spike Lee, mi ídolo americano, o qué no hizo y qué puedo hacer yo para mejorarlo, o qué hace Tarantino y cómo lo hace Tarantino, para ver cómo rueda Tarantino, cómo narra Tarantino, para ver qué puedo yo agregarle eso a mi estilo y a mi gusto, a mi manera de contar una historia. Sí, a la manera de verlo, exacto, y adaptarlo pues a lo que quieres ofrecer pues dentro de la historia. Y es interesante ver estas trayectorias como distintas, pero yo creo que lo que las unen como es como una seguridad, digamos, en cuanto a la visión, ¿no? Como que se pueden mover en cualquier rango, pero el director, digamos, está muy claro de lo que quiere hacer y lo que quiere decir. Fue el caso de Alex Garland también, que arranca con Ex Machina, luego sigue Annihilation. Es como que sí, en este terreno de la ciencia ficción es como donde puedo seguir trabajando. O Cary Fukunaga, que digamos arranca con Sin Nombre, también, o sea, muy bien. ¿Te gustó Sin Nombre? Sí, es una película que, digamos, es un buen debut. O sea, aquí nos dicen que es alguien que tiene obviamente un interés por la historia que está contando y una pericia visual también, ¿no? Que es digamos, en lo que él también se especializa. Y luego termina como moviéndose entre la televisión, con True Detective y también de sus películas de Jane Eyre. ¿Y cómo es la serie con Emma y Jonah? Maniac en Netflix. Exacto, entonces es interesante como él se puede mover como en cualquier tipo de rango. Pues, y ahora va a dirigir Bond. Exacto, y él dirigió Jane Eyre, que fue como este romance gótico, entonces es interesante ver esos directores que se pueden abrir. O Dee Reese, que también sale con Pariah, que es una película hermosísima, no la he visto, súper íntima, o sea, acerca, bueno, del descubrimiento sexual y personal de una chica. Y le sigue Mudbound, que es esta adaptación épica, histórica, que trasciende continentes, años. Entonces es interesante. Que tuvo 4 nominaciones, ¿no? Sí, logra estar en los Oscars, de las de Netflix que logra estar, y entonces sientes que, bueno, existe una seguridad allí en cuanto a los personajes de la historia, y no importaba el scope o, digamos, la amplitud de lo que están contando, pero sí existe una certeza en sus visiones, pues. Entonces, bueno, eso es interesante como evaluarlo. Creo que es como lo más importante, pues. No importa, puede ser que tal vez una segunda no nos diga mucho, pero bueno, tal vez la tercera sí, digamos, es la que va apuntando como a lo que yo quiero decir o a lo que yo quiero reflejar como director, pues. Pero puedes encontrar pequeños vistazos en la primera y en la segunda que van apuntando a cada trabajo que quieres hacer, pues. Claro. Y bueno, yo para cerrar aquí, para ir ya concluyendo, tenemos a Chazelle, por ejemplo, Damien Chazelle, que hizo The Guy and Madeline en un banco, en un banco de un parque, una película del 2009 que yo no he visto,
porque yo creía que su primera película era Whiplash. Exacto. Sí, Pero fíjate, esa es una película pequeñita y Sí. después vino Whiplash, que se ganó un Oscar, el actor de reparto se ganó un Oscar. Sí, J.K. Simmons, sí, ¿no? y la edición también. Exactamente. Y luego, bueno, Y La La bueno, Land, La el La boom, Land. y ahora, Eso. ¿sabes? Ha hecho una carrera, ya tiene 4 películas Sí. en menos de 10 años. Sí, bueno, y me parece interesante, o sea, digamos como los hombres tienen esta trayectoria, porque también si nos movemos para el lado de las mujeres, existe como de estas directoras que lograron hacer como grandes debuts, como fue Patty Jenkins cuando hizo Monster, o Rhonda Hines que hizo Children of a Lesser God, Y Sofía Coppola. y Julie Dash. Sí, no, pero digamos estas debutantes que luego para hacer su segunda película pasaron años, décadas. Entonces fue muy difícil para ellas, incluso aún logrando el éxito, conseguir el financiamiento pues para una segunda. Debra Granik también. Entonces así como que es interesante ver a veces cuando son fuerzas mayores las que también se están moviendo, como es mucho más flexible para algunos la industria y no tanto para otras Pero personas. cuando tú dices fuerzas mayores, es como el machismo en Hollywood. Sí, ciertos prejuicios, ciertamente. Pues, Señores o sea, de Hollywood, se les yo no dije eso. Les exigen experiencia a las mujeres, mientras que los hombres sí los ven como pequeños prodigios consagrados que debemos seguir aprovechando. Mientras las mujeres, no, pero que haga una segunda película y ahí sí ya vemos. Entonces, bueno, el panorama, la balanza está ciertamente apuntando más hacia un lado y al otro. Pero tienes razón. Bueno, es que esto es un arte de 100 años donde los hombres son los que han, ¿sabes? Han llevado todo esto, la carga del director. Entonces hay que cambiar, los tiempos Pero van a no era cambiar y así, están no era así. cambiando. Hay que recordar que Hollywood en el inicio de la industria eran primordialmente mujeres. Claro, al inicio cuando no se hizo todo esto. No, cuando empezó a ser industria, Ujú. entonces vinieron los hombres a querer Claro. ocupar esos trabajos que las mujeres estaban haciendo. Que ese es un tema. De todas formas. No vayamos por ese tema, que entonces Sí. ahí sale otro podcast más. Más, claro. Es que eso va. Yo me voy a poner machista Ahora- en ese podcast para que tú defiendas tu. No, por favor. Lo voy a hacer, me voy a poner machista así horrible, a decir cosas así rancias. Bueno. Mira, Saltando ese punto, podcast que nunca haremos, gracias. podemos conversar de aquellos que ya hicieron una película y todavía no ha llegado la segunda y estamos esperando. Sí, exacto. De aquellos que nos tienen esperando, pues yo puedo nombrar a Gia Coppola, que sí, es parte de la familia Coppola de este gran legado, pero digamos que ya hizo Palo Alto y no hemos visto todavía su nuevo trabajo. Ben Seitling, que fue Ese es uno de los que más nominado me al duele. Oscar Ujú. por Bestias del Sur Salvaje, Beast Ujú. of the Southern Wild, Sí. y no hemos visto todavía su segundo trabajo. Nominada a la película, nominada a la niña, si lo recuerdan, Sí. que era fabulosa, y él como mejor director con 27, 28 años Sí, tenía, también, ¿verdad? también tenía, si ganaba, podía ser el más joven en haber ganado, exactamente. Sí, sí. Y bueno, Jordan Peele con Get Out, pero ya Jordan ya tiene un proyecto que supuestamente igual, se estrena en igual 2019. que Greta Gerwig, que ya tiene su segundo proyecto alineado, pues entonces esos fueron los debutantes del año pasado que ya digamos ya los tenemos. Y bueno, si nos vamos al panorama como local, se me viene una frase que escuché que decía: el cine venezolano está lleno de óperas primistas. Yo lo investigué alguna vez, tengo Ajá. unos datos terribles. Del año 1976 al año 2016 estrenaron películas 190 directores distintos en Venezuela. Wow. 190 directores distintos, de los cuales, de esos 190, 71 logró hacer una segunda y con más complejidad, con más complicación una tercera. Algunos hicieron una carrera amplia de 20 a 15 películas, qué sé yo. Sí. Y los otros 121 solo se quedaron en esa ópera prima. Wow. Solo hicieron una película. Entonces, eso te habla de una inconsistencia, eso te habla del no tener una industria. Sí, porque bueno, en ciertamente. todos estos casos Para que hemos poder hablado, continuar, sí. sí, de todos estos casos, Orson Welles hizo una en los 40, hizo una en el 41 y la otra la estrenó en el 42. Sí. O el mismo Truffaut en el 59, en el 61 ya estrenó la segunda. ¿Sabes? 2 años lo que se tardaban en sacar su segunda película porque además querían dedicarse a eso. El venezolano es como un caso de estudio, 120 y tenemos como ese síndrome, algunos lo dicen, el síndrome de las óperas primas. Y bueno, tú tenías por allí una lista de directores que nos encantaría ver su segunda película venezolana. A mí me parece que bueno, hay un trío como importante del cual estamos como ansiosos por ver cuáles van a ser sus segundas obras. Pues en el caso de Marcel Raskin, Diego Velasco y Alejandro Hidalgo. Marcel Raskin con hermano, Diego Velasco con Laura Cero y Alejandro Hidalgo con La Casa al Fin de los Tiempos. Sí, bueno, y vemos a un consolidado como Jonathan Jakubowicz, que hizo Ajá. Secuestro Express en 2005 y en 2015
2015 fue que 10 años después estrenó Sí. Mano Piedra, Mano Piedra. que es su segunda película. Y que ahora parece como que sí está, Ahora sí, ya acaba está de rodar, encaminado. Si está viene ya la encaminado. tercera, la cuarta. Ya. Pero ya fuera, lamentablemente fuera de Venezuela, Sí, Mano Piedra ya ya no era no una es. película venezolana, No, aunque él la ya no dirigiera es. y aunque Eduardo Ramírez era el actor, ¿no? Sí, sí. Entonces esto es como, en esencia... Sí. Aunque bueno, me parece por el otro lado, cuando estamos, digamos, ansiosos por ver que este trío con que van a llegar, digamos, con su segunda película, con su segundo trabajo, también, bueno, me parece bien que hay otros, digamos, promesas directoriales que arrancaron muy bien, que arrancaron premiados incluso, que ya vamos a ver sus segundas, pues tal es el caso de Patricia Ortega, De Claudia Pinto. Claudia Pinto Emperador Mujeres. y Miguel Ferrari. O sea, que es interesante, ya ellos, digamos, están o estrenaron sus películas ya en festivales fuera, sus segundas películas en festivales fuera, o están ya en proceso de culminar los proyectos. Entonces, bueno, es como una mirada esperanzadora para poder ver esos futuros Y más trabajos. mujeres en Venezuela. Venezuela es un cine donde también las mujeres demuestran que una de nuestras obras maestras, Araya, es una mujer su directora, Sí. Oriana, que Fina Torres también su directora, Pelo Malo, o sea, esas películas importantes que tiene nuestra Sí. cinematografía, buena parte de ellos están venezolanas, mujeres dirigiendo, y eso es bueno, creo que te da también, no es una buena noticia, tú que quieres Sí, ponerte. ciertamente. No, pero bueno, quiero también añadir que bueno, entre esos directores que ahora vienen con su segunda, bueno, está el director Edgar Roca, que también va a traernos su segunda película. Esa es la parte donde se termina el podcast, de eso no va a quedar No. en la edición final. Sí. Bueno, yo creo que tocamos allí, ¿no? Sí, agradecemos también al Círculo de Críticos que también ayudó con un sondeo bien interesante de los Sí. miembros. Y bueno, fue interesante ver las opiniones del público. Y nos dieron muchísimos, Sí. más como para hacer varios programas de eso. Imagínate. Exacto. No, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, por escucharnos. Estamos ya en distintas plataformas, nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. Te lanzo un reto, a lo mejor en la segunda temporada podemos hacer una segunda parte de este programa con los otros tantos directores que nos dieron. Exacto, que se nos quedaron. No, excelente. Y si tienen comentarios, bueno, nos pueden escribir al final de la pantalla @gmail.com o también por Twitter, estamos como al final pantalla. Genial, nos vemos la próxima semana. Chao. Chau. Rosebud.